Hola a todos, bienvenidos a nuestra videoclase de Inglés Básico 1. Mi nombre es James Saavedra y seré su docente en esta asignatura. Vamos a proceder inmediatamente con algunas recomendaciones importantes respecto a reglas y procedimientos de esta asignatura. Entonces, en primer lugar, pues es importante que tengamos una comunicación abierta y efectiva a través de Canvas, puede ser en los foros, por chat o por correo electrónico, o también se pueden comunicar conmigo en el número de teléfono 546-0600, la extensión 1212. Em, Respecto a materiales e instrucciones, entonces en cada uno de los módulos van a encontrar unos documentos en PDF que son parte del material complementario. Entonces es muy importante que por favor siempre me busquen cuando requieran de ayuda o guía en alguna situación en la que no sepan cómo proceder. Respecto a las entregas, es importante que por favor revisen las fechas de entrega en el calendario del curso, ya que se aceptarán únicamente excusas válidas presentadas de una manera oportuna. Respecto al uso de recursos y herramientas externas, es importante no hacer uso excesivo de traductor. Se pueden apoyar en www.wordreference.com. Y finalmente es fundamental también que tengan en cuenta los formatos de referencia APA y el uso de la netiqueta en todo momento. Bueno, entonces ya entrando un poco más en materia, nuestro curso está dividido en tres módulos, el primero de 2 semanas, el segundo de 3 semanas y el tercero de 3 semanas. De manera que en pantalla pueden ver los contenidos de estos tres módulos, así como las actividades que se han propuesto para cada uno de ellos y la ponderación que tiene cada una de estas actividades. Como parte de las competencias del primer módulo, entonces van ustedes a pedir y dar información personal, interactuando con la gente a través del desarrollo de una presentación en video. Asimismo, van a hacer uso de adjetivos y vocabulario específico para describir a una persona en forma física a través de un reporte escrito. Bueno, estos son los contenidos que vamos a trabajar hoy en nuestro primer módulo. Entonces, lo primero es conocer un poco más sobre la plataforma Canvas. Entonces, voy a proceder a mostrarles pues las cosas más sencillas de Canvas. Entonces, como pueden ver en pantalla, pues cuando uno ingresa a Canvas, normalmente pues lo primero que va a encontrar es el tablero. Sin embargo, aquí en el menú de la parte izquierda, en el panel de control, pues van a encontrar diferentes secciones con diferentes usos. Entonces, en cuenta, pues van a encontrar todo lo relacionado a la configuración de su cuenta, de su perfil. No van a encontrar el botón admin, que este es solamente para profesores. En tablero van a encontrar pues los cursos que tengan registrados en ese momento, al igual que cursos. En calendario van a encontrar un cronograma con las actividades que deben entregar según los cursos que tengan programados. Luego tenemos el buzón de entrada, que es donde van a encontrar todo lo relacionado a mensajería, tanto mensajes como que hayan enviado como recibido. Commons no lo vamos a necesitar y en la parte de ayuda pues van a poder solicitar asistencia técnica, solamente técnica, no académica, de cualquiera en cualquier momento. Bien, entonces vamos a continuar ya con los contenidos de la parte del primer módulo de inglés. Entonces tenemos el alfabeto, tenemos las vocales por un lado, entonces son estas que vemos allí en pantalla y en azul ven la pronunciación A, E, I, O, U. Luego tenemos las consonantes B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Bien, entonces como parte de este estudio del alfabeto vamos a ver algunos fonemas contrastados. ¿Qué es esto? Son básicamente sonidos que son similares, pero realmente son diferentes. Bien, entonces tenemos, por ejemplo, estos dos. Entonces, en el ejemplo, base se pronuncia pegando los dos labios, mientras que vase se pronuncia uniendo los dientes superiores con el labio inferior. Entonces voy a repetir para que se fijen en la diferencia. Base, base. Entonces, como se pueden dar cuenta, pues es importante hacer esta clase de diferenciación a la hora de pronunciar. Tenemos estos dos también, C y Z. En el primero no vamos a sentir ningún tipo de vibración en las cuerdas vocales, C, mientras que en el segundo sí vamos a sentir esa vibración, Z. Bien, vamos a continuar ahora con los números, los pueden ver en pantalla.
Entonces tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Y luego tenemos 100, 1000, 10,000, 100,000, 1 million, 10 million, 100 million, 1 billion, 10 billion, 100 billion, and 1 trillion. Bueno, básicamente los números para poderlos manejar bien necesitamos saberlos desde el 0 hasta el 20 y luego del 10 en 10 hasta 100, saber cómo decir 1000 y pues de ahí en adelante se trata de simplemente de combinaciones, ¿ok? No es tan complicado como a veces parece. Vamos ahora a continuar con los pronombres personales, entonces, bueno, como ven allí en pantalla, están ahí en la segunda columna, tenemos los pronombres personales en inglés I, que significa yo, you, que significa usted o tú, he, él, she, ella, it, eso, que se utiliza en singular para objetos o animales, we, nosotros, you, ustedes, they, ellos. Entonces, voy a explicar rápidamente la diferencia entre singular y plural. Singular significa uno, plural significan dos o más de dos. De manera que si nos dicen tercera persona singular, pues vamos a entender directamente que estamos hablando sobre los pronombres he, she, it. Entonces vamos a continuar con el verbo to be. Recordemos que este verbo en presente tiene dos usos o dos traducciones específicas, ser o estar. Y a su vez él tiene unas conjugaciones dependiendo de los pronombres personales. Entonces para los pronombres he, she, it vamos a usar la conjugación is. Para el pronombre I vamos a usar la conjugación am. Y para el resto de pronombres, es decir, we, you y they, vamos a usar la conjugación are. Entonces allí tenemos varios ejemplos. El primero dice I am a doctor, yo soy un doctor. She's the star of the movie, ella es la estrella de la película. The children are sons of Marco. Los niños son hijos de Marco. Y ahora, como pueden ver, la misma conjugación con otros pronombres, pero conservando el mismo verbo con una interpretación diferente en español. El primer ejemplo, he is at home, él está en casa. We are in the party, estamos en la fiesta. Paula is sick, Paula está enferma. Bien, entonces para retomar, tengamos entonces en cuenta la conjugación de los pronombres que acabamos de mirar. I am, you are, he is, she is, it is, you are, we are, they are. Y a partir de allí, pues simplemente agregamos un complemento. Bien, entonces para hacer las preguntas en inglés, tengamos en cuenta que hay dos tipos de preguntas. Preguntas simples, que se contestan sí o no, y preguntas con WH, que son preguntas de información, las vamos a ver más adelante. En este momento nos vamos a concentrar en las preguntas simples. Entonces, para crear estas preguntas simples, lo único que vamos a hacer es intercambiar de posición el verbo to be con el pronombre seguido de un complemento y un signo de pregunta. Bien, tengamos en cuenta que no se pregunta igual que en español, no se usa el mismo orden. Entonces, miremos el primer ejemplo, dice, Am I at home? ¿Estoy yo en casa? Are you excited? ¿Estás tú emocionada? Is he an artist? ¿Es él un artista? Is she a professional? ¿Es ella una profesional? Is it a nice computer? ¿Es ese un buen computador? Are you incredible? ¿Eres increíble? Are we, o bueno, ¿son increíbles ustedes? Are we under the bridge? ¿Estamos bajo el puente? Are they friendly? ¿Son ellos amistosos? Bien, entonces para la forma negativa del verbo to be, lo único que vamos a hacer es colocar la palabra not después de la conjugación del verbo, es decir, am not, are not o is not. Bien, de acuerdo con los pronombres que ya estudiamos. Hay otra manera de hacerlo y es usando contracciones, es decir, cuando unimos dos palabras y la convertimos en una sola. Entonces, por ejemplo, tenemos I am not, sin contraer, ¿cierto? En contracción, am not, y sucesivamente con el resto de pronombres. Entonces tenemos you are not o you aren't o you're not, he is not o he isn't o he's not, she is not o she isn't o she's not, it is not o it isn't o it's not,
You are not, o you aren't, o you're not. We are not, o we aren't, o we're not. Y finalmente, they are not, o they aren't, o they're not. Bien, entonces vamos a tener también en cuenta el uso de unas preguntas de información personal. Entonces acá les brindo algunos ejemplos de las más recurrentes. Primero tenemos What is your name? My name is, y brindamos nuestro nombre. What is your surname or last name? ¿Cuál es tu apellido? My surname or my last name is, y decimos el apellido. What do you do? A qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión? ¿Cuál es tu trabajo? I am a, y decimos la profesión. Where do you work? ¿En dónde trabajas? I work at, y decimos el lugar. Luego tenemos Are you married or single? ¿Eres casado o soltera? Yes, I am. O no, I am not. Do you have a boyfriend or girlfriend? ¿Tienes novio o novia? Yes, I do. O no, I don't. Do you have any children? ¿Tienes hijos? Yes, I have. Y decimos el número de hijos y luego la palabra children. O si la respuesta es negativa, simplemente decimos no, I don't. Siguiente pregunta. How many brothers and sisters do you have? ¿Cuántos hermanos y hermanas tienes? I have, número de hermanos, brothers, and, número de hermanas, sisters. How old are you? ¿Cuántos años tienes? I am, luego decimos la edad, years old. Entonces tengamos en cuenta que en inglés no se tiene en años, sino que se es años viejo. Es decir, por ejemplo, yo tengo 34 años, entonces yo contestaría I am 34 years old. En la siguiente pregunta dice, Where were you born? ¿Dónde naciste? I was born in, y simplemente decimos el lugar. Where are you from? ¿De dónde eres? I am from, mencionamos el lugar. What is your address? My address is, y damos la dirección. What is your cell phone number? ¿Cuál es tu número de celular? My cell phone number is, y damos el número del teléfono en inglés. Who do you live with? ¿Con quién vives? I live with my, y decimos los miembros de la familia con quien vivimos. Do you live in a house or an apartment? ¿Tú vives en una casa o en un apartamento? I live in a house or in an apartment. ¿Ok? Y finalmente tenemos What is your email address? ¿Cuál es tu dirección de correo electrónico? My email address is, y damos la dirección de correo. Vamos ahora a continuar con nacionalidades. Entonces tengamos en cuenta que Colombia, por ejemplo, is the country, es el país, mientras que Colombian is the nationality, es la nacionalidad. Entonces tenemos allí dos ejemplos para que podamos diferenciar. We are from Colombia, somos de Colombia. We are Colombian, somos colombianos. Bien. La siguiente parte que vamos a estudiar es cómo generar el plural de ciertas palabras. Entonces, depende básicamente de un número de reglas que vamos a estudiar en este momento. La primera regla es simplemente agregarle una S a cualquier tipo de palabra, ¿cierto? Regla número 2. Palabras que terminan en S, SH, CH, SS, X o Z. En esos casos lo que vamos a hacer es agregarle una ES. Bien, entonces tenemos allí bases, gases, brushes, ashes, churches, beaches, abysses, actresses, annexes, axes, boxes, buzzes, hurts. Y entonces luego tenemos una regla que es cuando las palabras terminen en F o en FE, dependiendo de la palabra, entonces eh, podemos bien sea agregar una S, ¿cierto? Pero cuando termina en FE o en EF, vamos a reemplazar esa F por una VES. Entonces tenemos thief, tips, wife, wives, shelf, shelves. Bien. Las siguientes reglas son palabras que terminan en Y. Entonces, cuando antes de esa Y tenemos una consonante, entonces lo que vamos a hacer es quitar esa Y y la vamos a reemplazar con I latina ES, activity,
activities, canary, canaries, candy, candies, por ejemplo. Pero cuando esa palabra termine en Y y antes tenga una vocal, entonces simplemente le vamos a agregar una S. Por ejemplo, boy, niño, boys, niños. O cuando terminen en O, entonces vamos a hacer algo que ya vimos hace unos minutos y es agregarle una ES. Entonces tenemos hero, heroes, tomato, tomatoes. ¿Listo? Hay algunas excepciones como piano, halo, foto, entre otras. Bien. Y hay algunos casos, entonces, tienen una regla diferente, que es con palabras que terminen en US, las reemplazamos con una I. Entonces tenemos abacu, abacus, abaqui, basis, bases, ¿cierto? Entonces palabras que terminen en US las reemplazamos con una I, o que terminen en IS las reemplazamos con ES. Y en otros casos, em, cuando la palabra termine en on, la cambiamos por una A. Criterion, criterio, criteria, criterios. Bien. Y por último tenemos unos sustantivos irregulares. Entonces voy a aclarar que es un sustantivo. Sustantivo es básicamente el nombre que le damos a un lugar, a una profesión, a un animal, a un lugar o a una idea. Entonces, cuando nos dicen que hay sustantivos irregulares es porque no siguen ninguna de las reglas que acabo de explicar, sino que pues ellos tienen una palabra exacta que debe uno manejar. ¿A qué me refiero? Woman, mujer, women, mujeres. De manera que pueden ver que women's no existe. Lo mismo pasa con man. Man, hombre, men, hombres. Entonces ya podemos ver que los men's no existen. Lo mismo sucede con child, singular, niño, children, niños. Tooth, diente, teeth, dientes, foot, pie, feet, pies, person, persona, people, gente, mouse, ratón, mice, ratones, goose, ganso, geese, gansos, datum, dato, data, datos, sheep, oveja, sheep, ovejas, serious, serie, series, series, fish, pescado, fish, pescados, deer, venado, deer, venados. Bien, vamos ahora a continuar con demostrativos. Entonces, los demostrativos son palabras que nos ayudan a indicar la existencia de objetos o de personas en un lugar. Se clasifican de acuerdo a la cantidad y proximidad que tengamos al momento de hablar. Entonces, son cuatro. Los ven allí en pantalla. This, that, this, those. Y tenemos dos categorías. Close, que significa cuando algo está cerca. Far, cuando algo está lejos. Singular, uno. Entonces, this and that. Plural, varios. These y those. Bien, entonces miremos los ejemplos. El primero dice, This is my bike. Esta es mi bicicleta. That truck is green. Esa camioneta es verde. These swords are big. Estas espadas son grandes. Those plants are small. Esas plantas son pequeñas. Entonces, como se dan cuenta, se utiliza una palabra diferente dependiendo si es singular o plural y de la cercanía que tengamos respecto al objeto que estamos describiendo. Ahora vamos a continuar con un vocabulario relacionado a la familia. Entonces, en el círculo podemos ver un vocabulario principal: grandmother, abuela; grandfather, abuelo; parents, los padres, es decir, mother and father, los papás, madre y padre. Luego tenemos children, los hijos, entonces son, hijo, varón; daughter, hija. Y cuando queramos referirnos a ambos géneros, es decir, hermanos y hermanas en un solo género, podemos usar la palabra siblings. Bien, entonces tenemos sister, hermana; brother, hermano. Retomando la parte de arriba, granddaughter, nieta; grandson, nieto; aunt, tía; uncle, tío; cousin, primo o prima; nephew, sobrino; niece, sobrina. Bien, entonces vamos ahora a continuar con la descripción física de personas. Entonces, normalmente se parte de una pregunta y es, What does he or she look like? ¿Cómo se ve él o ella? ¿Cuál es su apariencia? Entonces, para hacer esa descripción, primero tenemos que pensar en una serie de categorías.
La primera es height, que es la altura. Entonces, simplemente usamos verbo to be. He is o she is y mencionamos una de estas tres palabras. Short, bajo, tall, alto, medium height, de altura media. Build es la contextura del cuerpo. Entonces, well built, acuerpado, slim, delgado. Entonces, he is slim, he is well built, she is slim. Luego tenemos el peso. Entonces, para hablar de peso podemos decir thin, flaco, y fat, aunque esta palabra es un poco inapropiada. Podríamos también decir chubby, que es como gordito. Bien, entonces he is fat or he is chubby and she's thin. Para hablar de la apariencia en general, entonces podemos hablar de, eh, bueno, podemos usar varias de estas palabras. Entonces, handsome es atractivo, sexy para referirnos a hombre. Pretty, bonita, únicamente para mujeres. Y luego tenemos ugly, que es feo o fea, pero es mejor utilizar not very good looking. Bien. Luego podemos también hablar de el tamaño y color de los ojos. Entonces, si son ojos grandes, decimos big eyes. Si son ojos pequeños, small eyes. Y también podemos combinar usando el color de los ojos. Entonces, she or he has, él o ella tienen brown eyes, ojos cafés, blue eyes, ojos azules, green eyes, ojos verdes. Entonces aquí podemos ver unos ejemplos donde se combina esto. She has big blue eyes, ella tiene grandes ojos azules. O she has small brown eyes, ella tiene pequeños ojos cafés. Entonces también podemos hablar del cabello. Long hair, cabello largo. Medium length hair, cabello corte medio. Short hair, cabello corto. O bald, calvo. Por ejemplo, he is bald, él es calvo. También podemos hablar del color del cabello, entonces red hair, cabello rojo, blonde hair, cabello rubio y black hair, cabello negro. También de la forma del cabello, entonces curly hair es cabello crespo, straight hair, cabello liso y wavy hair, cabello ondulado. Bien, de esta manera entonces vamos a revisar las actividades que deben preparar para este primer módulo. Entonces, desde hoy está habilitada la actividad This is Me con fecha de entrega del 12 de noviembre a las 23:59. Vamos a ver en qué consiste esta actividad. Es esta que ven en pantalla, entonces consta de 10 preguntas. Y aquí básicamente la vamos a resolver según las indicaciones de cada pregunta. Entonces para ello es muy importante que por favor revisen las instrucciones de cada pregunta. ¿Listo? Vamos con la siguiente actividad. Es un foro llamado My Favorite Family Member. Va a estar habilitado desde el 13 de noviembre a las 8 de la mañana hasta el 19 de noviembre a las 23:59. Es este que ven en pantalla. Vamos a revisar en qué consiste y cómo resolverlo. Entonces primero nos dice, mira el siguiente video. Entonces damos un clic acá y aquí se puede visualizar el video. Después de ver ese video, que es un ejemplo, entonces nos dicen, mira a la imagen mostrada al final del video. Entonces es una imagen sobre los personajes de la película The Incredibles, Los Increíbles, y escoge el personaje que más te gustó. Luego crea un video usando la herramienta Powtoon en la cual tú describas a ese personaje favorito en términos de una descripción física y de personalidad. Crea por lo menos 5 frases referentes a descripción física y 5 frases de descripción de la personalidad. No olvides grabar tu voz y agregarla al video. Completa el siguiente cuadro con la información sobre el personaje que uno de tus compañeros publicó y que sea diferente al tuyo. Entonces seguimos las indicaciones de esta tabla. Nos dicen nombre del compañero, nombre del personaje. Y según el personaje que el compañero haya seleccionado, pues hacemos la descripción física y los rasgos de personalidad. Entonces básicamente en esta actividad lo que deben hacer es primero ver el video, crear la presentación de Powtoon sobre el personaje que escogieron, incluyendo las 10 frases que se solicitan. Y una vez creen esa presentación, entonces le agregan su voz
dándole una presentación a ese video, publican el video en el foro y una vez un compañero haya hecho la publicación de su propio video, entonces lo que ustedes hacen es completar esta tabla. Bien, y vamos por último con el quiz del módulo 1 que va a estar habilitado desde el 17 de noviembre a las 8 de la mañana hasta el 24 de noviembre a las 23:59. Entonces es esto que ven aquí en pantalla, es un quiz de 10 preguntas y se resuelve siguiendo las indicaciones de cada pregunta. Siempre vamos a comenzar con una pregunta de speaking, es decir, de hablar. Entonces, para ello deben seguir las instrucciones de la pregunta. Bien, a la hora de hacer la grabación, entonces pueden darle un clic aquí en link y él nos va a llevar a otra página donde nos muestran con un tutorial cómo hacer la grabación en video y lo que se considera a la hora de calificar este tipo de preguntas. Bien, entonces vamos acá un segundito. Listo, entonces como les decía, esta primera pregunta pues es de speaking, se resuelve con las instrucciones que les aparezcan allí, ¿cierto? Es importante tener en cuenta que no se aceptan respuestas por escrito en esta pregunta, como respuesta a esta pregunta, porque pues la idea es que ustedes ejerciten la parte comunicativa oral. En el caso de que de pronto experimenten algún tipo de dificultad técnica a la hora de hacer la grabación, recuerden que deben en su explorador de internet, bien sea Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera o alguno otro, por favor revisen que los complementos Java y Flash están habilitados y actualizados en su explorador. Si a pesar de eso siguen experimentando problemas para hacer la grabación, entonces la última opción es que por favor hagan la grabación utilizando otra herramienta, puede ser el teléfono o otra página de internet, y como respuesta a la pregunta envían bien sea el archivo creado o el link que permita visualizar ese video. Bien, entonces pues hemos terminado con nuestra primera videoclase. De nuevo les recuerdo por favor que es fundamental revisar el cronograma de actividades, las instrucciones de cada actividad y los contenidos del curso con anticipación, puesto que la evaluación de las actividades se realiza en torno y al uso completo y correcto de los temas que se han estudiado en el módulo. Bien, entonces recuerden que me pueden contactar en el 546-0600, la extensión 1212, en horario de lunes a viernes de 2 de la tarde a 10 de la noche y los sábados desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Una vez más les doy la bienvenida a nuestra asignatura y les deseo muchos éxitos. Hasta nuestra próxima videoclase. Bye bye.